minha formação universitária será nos anos 50. É quando realmente empiezo a pensar e buscar um caminho para a compreensão do mundo que me cercava. Pero que los años 50 tenían sus condicionantes. Tenía que ir un poquito más atrás, muy brevemente. Y señalaba que desde los 30, en el Cono Sur y particularmente en Brasil, habíamos vivido una situación de gran turbulencia, sí, seguida por especie de revoluciones hechas desde arriba, en que la gran víctima había sido el marxismo. En Brasil, por ejemplo, el Partido Comunista intenta en el año 35 una insurrección porque estaba por el poder, con un fracaso estruendoso y una represión violentísima que se descarga sobre el Partido Comunista, que prácticamente lo hace desaparecer, lo desarticula, hasta el año 43. Solo en el año 43 empieza a rearticularse el Partido Comunista, que prácticamente había desaparecido del mapa político del país. Y lo hace incluso con relativo éxito. Llega a ser una fuerza importante, relativamente importante entre los brasileños. Evidentemente nunca se comparó la importancia del Partido Brasileño con la que tuvo, por ejemplo, en Chile o en Uruguay. Pero sí llegó a tener su importancia y una influencia sobre el fue importante en los años 50. Un problema, un agravante. Ese Partido Comunista se movía entonces en la esfera de influencia soviética, bajo Stalin, bajo las tesis que había levantado la Tercera Internacional, que planteaba una revolución agraria, antifeudal y antiimperialista, como tipo de condiciones, una revolución democrática burguesa, pues, como tipo de revolución factible para un país como Brasil, aplicando tesis de la Tercera Internacional que se habían formulado sobre todo en función de lo que pasaba en Asia y particularmente en China, habiendo incluso en dado momento en informes de la Tercera Internacional habiendo referencias a América Latina como el Asia del extremo occidente. O sea, no se hacía gran diferencia entre lo que era América Latina y Asia, con todas las diferencias que nosotros sabemos que existían. América Latina tenía una vida independiente de 150 años, tenía un desarrollo capitalista de más o menos unos 100 años, un siglo más o menos de desarrollo capitalista ya en 1950. La burguesía industrial pasó de ya en desarrollo, etc. Essas especificidades não se consideravam, e isso inspirava toda a criação, ou toda a ideologia comunista desse período. Por outro lado, nos anos 50 assistem precisamente para essa debilidade ideológica e teórica do Partido Comunista, incluso por el tiempo que estuvo bajo represión y que prácticamente casi no pudo producir teóricamente. Eso indicó que los 50 fueron un periodo de auge de la ideología burguesa, de la burguesía más moderna, de la burguesía industrial, que se expresaba en el desarrollismo de la CEPAL. Esse gran periodo em que quantificam Prebisch, Celso Portal, Aníbal Pinto, Paulo Ferreira, etc. Esse é o ambiente, digamos, em que eu entro a vida universitária. E, naturalmente, em um primeiro momento, incluído, pues, por lo que foi o nacionalismo da época e o desarrollismo. En Brasil, sobre todo, ese nacional-desarrollismo ganó mucha fuerza con el apoyo de los gobiernos brasileños de los 50, de Vargas en la primera mitad y de Juscelino Kubitschek en la segunda mitad.
que eram facilitadas incluso para a criação do Centro de Elaboração Teórica Nacional Saudista Nacional próprio brasileiro, que foi o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, onde estavam os intelectuais mais progressistas, mais avançados, que tiveram uma grande influência, e nesse caso, em informação. Aqui estava Guilherme Ramos, Hélio Jaguari, uma série de autores, e mesmo Celso Furtado e outros. Terminando esse período, eu me fui para a França para um pós-grado, onde esperava, digamos, encontrar a resposta a todas as inquietudes que tinha a mis 20 anos, mis 20 e poucos anos. Y la influencia, la radiación de la cultura francesa sobre Brasil es muy fuerte. Y era, sobre todo en esa época, muy fuerte. Los Estados Unidos no competían todavía con fuerza suficiente ante el prestigio de la cultura francesa. Bueno, yo me moví a Francia con la idea de que ahí iba a haber Sartre, Merleau-Ponty, Maurice Duverger, Georges Vallandier, Germain Moore, una serie de pensadores sociales, de científicos sociales, filósofos, que estaban dando una contribución de la mayor relevancia en aquella época. Sartre no tuve ocasión de ver, en esta ocasión estaba encerrado, escribiendo su crítica de la ración dialéctica, que me fue dado leer cuando regresé a Brasil 3 años después, en el barco en que regresaba, y me leía el libro que acababa de salir en Brasil. Sí pude seguir cursos con los demás, y me ha servido de partida para una gran cosa, para desmistificar lo que eran los intelectuales franceses. Muy apegados a las modas, con poca profundización en los temas en que ellos trabajaban, tenían esquemas muy bien armados, pero muy superficiales. Para mí ha sido muy positiva esa viaje a Francia en el sentido de desmistificar el prestigio de esos intelectuales que de lejos nos parecen siempre tan influyentes, tan superiores, digamos, a los intelectuales nuestros. Fue una primera experiencia importante. La segunda, darme cuenta que ya en Brasil había desarrollado un cierto interés por el marxismo, nada más un interés. Que en Francia el marxismo seguía, desde el punto de vista académico, totalmente marginado. Había una que otra cátedra de marxismo en la Universidad Francesa. Me recuerda en particular el curso de materialismo histórico que hacía Jean Papi, que más tarde se vuelve maoísta, en ruptura con el Partido Comunista. Y también Andrea Mach, que hizo un curso magnífico sobre Hegel y Heidegger, que me dio realmente una base mucho mejor para entender a Marx, y el mismo curso de Papi. Papi lo que me dio fue una buena orientación bibliográfica sobre los trabajos de Marx, los momentos en que habían sido concebidos, y cómo las tesis de Marx habían ido apareciendo a lo largo de su trabajo, de su desarrollo intelectual. Y entonces, dado ese desierto que había desde el punto de vista marxista, en la Universidad Francesa de la época, me estoy refiriendo ya a fines de los 50, principios de los 60. Eso me decidió a resolver el problema por cuenta propia. Es decir, tomar a Marx, el Capital, tomar a Laurence de Lenin, porque eso sí se encontraba con mucho más facilidad en Francia que en Brasil, con toda la represión que había, que estaba todavía presente en Brasil en esa época. Nosotros no teníamos ahí el ambiente intelectual para encontrar siquiera los trabajos, esos trabajos, por ejemplo, la obra completa de Lenin. Teníamos cuando mucho las obras corridas en 3 tomos publicadas en Moscú que venían los comunistas, pero no la obra completa.